Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El objetivo de este video es como hacer una práctica, digamos, bueno, una práctica que nos sea útil para los proyectos en los que estamos trabajando, programados en Verilog e implementados en la FPGA Arctic 7, ¿verdad? Que como podemos recordar está empotrada en la tarjetita Basics 3. Entonces ese es el elemento con el que estamos trabajando en este curso y la idea de esta práctica es ejercitar eso y que ustedes puedan implementar los proyectos de mejor manera. En este caso vamos a tratar con un circuito secuencial. Recordemos que la parte, cuando mencionamos que el circuito es secuencial, implica que tenemos un reloj conectado, ¿verdad? Entonces que todos los cambios de las salidas, y probablemente entradas de algunos módulos vayan a cambiar con respecto a el reloj. Entonces, en este caso voy a ejemplificar un pequeño sistemita que responda a flanco positivo. Y el ejercicio básicamente es cómo hacer un reloj con t igual a 2 segundos en una FPGA y vivado. ¿Ok? La parte de vivado la vamos a dejar para que ustedes la implementen. Esa parte la vamos a revisar en la siguiente clase. Bueno, pero necesitamos muchas cosas para poder, entender varias cosas, perdón, para poder hacerlo de buena manera. Entonces vean que si echamos un vistazo ahí en la parte de las características de la tarjeta BX 3 con la FPGA Arctic 7, podemos visualizar que en ella se nos indica que el reloj interno, el reloj con el que opera la FPGA, es un reloj que tiene un periodo de 10 nanosegundos, pero nosotros lo que pretendemos es, si lo vemos aquí en la presentación, es que haya un periodo deseado, ¿verdad? Ven que aquí lo marqué con azul, un periodo deseado de 2 segundos. Para ello deberíamos de tener una parte en alto y una parte en bajo que sea simétrica y que cada una de ellas dure un segundo. Entonces tenemos que básicamente contar un segundo para mantener en alto, un segundo para mantener en bajo, ¿verdad? Y así repetidamente hasta que se acabe el final de los días en la FPGA, ¿verdad? Entonces, ocupamos varias cosillas para poder hacer eso de esa manera. Lo primero que debemos repasar, perdón, es cómo funciona el flip-flop D y cómo podemos visualizarlo, ¿verdad? Cómo podemos implementarlo en Vivado. Esta parte es importante recordar que todos los circuitos integrados, recordemos que en Vivado debemos programar, bueno, en Verilog debemos programar de forma modular, es decir, programamos un módulo, lo conectamos, programamos un módulo, lo conectamos, ¿verdad? Es como la buena práctica que podemos tener en Verilog, ¿verdad? Posteriormente se encontrarán en la calle gente que lo hace en un solo, o sea, hace varios módulos en una sola programación. Sin embargo, esa parte es una habilidad que se desarrolla ya cuando la gente tiene muchos años de trabajar en eso. Bueno, volviendo al tema, el RST en este caso va a representar el reset del sistema. Todos los módulos que coloquemos deberían de llevar un RST para que si ocupamos devolver el sistema a un estado conocido, levantemos esa señal, ¿verdad? Y la pongamos en uno. Si ponemos uno en esa señal, entonces deberíamos de tener el sistema reiniciado. La otra parte de Enable es muy importante en circuitos secuenciales, sobre todo porque cuando Enable no está activo, no es como en los combinacionales, que en los combinacionales cuando no está activo todo se nos va a cero. Aquí funciona un poco distinto. Cuando el Enable se desactiva o se pasa de 1 a 0 en circuitos secuenciales, debemos verlo como un estado de memoria. Es decir, que en lugar de tirar las salidas a 0, vamos a dejar la salida tal y como estaba cuando se apagó, cuando se bajó el enabled. El RST para todos los efectos va a ser de máxima prioridad. Eso quiere decir que si el RST se levanta, no importa que haya en las entradas, vamos a reiniciar la salida y llamémosle reiniciar, tirarla a 0, ¿verdad? Como si fuese combinacional. El RST nos tira todo a 0, ¿verdad? El Q+ es un concepto muy importante que debemos entender y es justo el que ocurre en el próximo flanco del reloj. Eso quiere decir que Q+ es lo que tenemos, por decirlo así, en la línea de tiempo, en el presente, lo que tenemos justo después del presente, y Q- es lo que tenemos justo atrásito del presente.
¿ok? Así lo podemos visualizar. El flip-flop D pues se compone de la entrada D, la salida Q, una Q negada, que en este caso no vamos a utilizar, nada más para que sepamos que ahí está, y una señal de reloj o CLK. Esa señal de reloj es la que nos va sincronizando el actuar de nuestro circuito. En esto es importante que recordemos cómo funciona más o menos este dispositivo flip-flop D. Vean que entonces el RST, como ya se los mencioné, es máxima prioridad. No importa que haya en o enabled, ¿verdad? El EN es el diminutivo de la palabra enable o habilitación del integrado. Y el D en este caso sería la entrada. Entonces, no importa que tengamos en EN o en D, él va entonces a enviar la salida en el próximo ciclo del reloj a cero. ¿Ok? Entonces es máxima prioridad. No importa lo demás, nos va a tirar la salida a cero como si fuese combinacional, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros ya tenemos deshabilitado o bueno, en bajo o en cero lógico el RST, ya entonces el dispositivo puede empezar a actuar como debe actuar. Eso quiere decir que, por ejemplo, si el RST es cero y el EN es cero, entonces el estado que tendremos en el futuro o en el siguiente flanco del reloj va a ser el que teníamos en Q. O sea, tipo memoria, funciona como memoria. Eso va a ser importante para implementar esto que queremos hacer, que es mantener una señal de reloj distinta a la del reloj interno de nuestra FPGA. Ahora bien, si yo habilito EN, o sea, si habilito el integrado, lo que voy a tener es un traslado en el estado futuro, es decir, en el próximo flanco positivo de lo que tenga en D. Entonces, si D tiene un cero, traslado ese de a Q. Perdón, sí, traslado ese de a Q. Si D tiene un 1, traslado ese de a Q. Es decir, si tengo un 0, traslado un 0. Si tengo un 1, traslado un 1 a Q. Siempre y cuando RST sea 0 y N sea 1. Es decir, que yo lo tengo habilitado. No funciona como memoria en ese caso, sino como secuencial. Bueno, no, como secuencial funciona con la memoria también, pero en realidad lo que quiero es trasladar la entrada a la salida. A ver, si lo visualizamos acá, es más fácil de ver, porque por ejemplo, si yo tengo aquí aquí hay un pequeño error. Debería venir en uno del detrás para que todo esto tenga sentido. Este es un errorcito, yo lo corrijo en la presentación. El D, ¿verdad? Si nosotros tenemos un D en uno, eso se va a trasladar en el próximo flanco del reloj para ver. ¿Realmente hay un error acá? No, parece que no hay ningún error. Simplemente está trasladando D a Q. Ok, no, todo bien con la presentación. De aquí si yo tengo, digamos que en el tiempo pasado, en Q menos, tengo un 1 en D y entra un flanco positivo, entonces voy a trasladar D a Q, ¿ok? Lo cual está bien. En un transitorio ahí, es decir, que no tengo todavía otro flanco positivo, resulta que D baja a cero. Entonces, ¿qué va a pasar? Este es el estado futuro de Q en el próximo flanco del reloj. Por ende, cuando suceda el próximo flanco del reloj, no importa que yo subí inmediatamente de, no va a suceder porque yo lo que voy a trasladar es justo en la línea de tiempo, en el presente, voy a trasladar lo que estaba justito a la izquierda. Entonces, mi salida de, pasa a Q, ¿verdad? Véanlo aquí como cruzado, ¿verdad? No importa, como les digo, que cambié en ese momento a D. Lo cambié tarde, por decirlo así. No puedo, este em, trasladar eso si no estaba antes de que se diera el flanco del reloj. Entonces eso es muy importante de que lo tomemos en cuenta. Siempre que yo quiera trasladar un valor de D a Q, tiene que estar antes de que suceda el flanco positivo, cuando trabajo en flanco positivo, o antes del flanco negativo, si trabajo en flanco negativo. ¿Ok? Bueno, entonces es importante todo esto y vean que, por ejemplo, aquí sucede que yo mantuve el 1 que quería y en el próximo flanco me lo trasladó a Q. Entonces yo creo que ese funcionamiento está claro. ¿Cuándo sucede el RST? Como lo podemos ver acá, el RST, aquí, no importa nada, entonces la salida se tira a cero, que es justo lo que está ejemplificado acá. Y en realidad no le va a importar si N está en 1, es prioridad RST. ¿Verdad? Eso es lo que quería ejemplificar con esa partecita que agregué ahí al final. Ahora bien, este estado de acá
como lo podemos ver, va a ser muy importante para nosotros porque vean que no tenemos RST activo y no tenemos EN activo. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Como estado de memoria. Es decir, el Q futuro va a ser el Q pasado, por decirlo de alguna manera, de lo que estaba justo antes del flanco de reloj. Eso lo vamos a utilizar para poder darle funcionalidad a lo que queremos. Claramente, como nosotros tenemos un reloj de 10 nanosegundos, ese reloj tendríamos que contar muchas veces 10 nanosegundos para ver en qué momento llegamos a un segundo. Es decir, poder tener un segundo en alto, un segundo en bajo. Entonces, básicamente tenemos que contar nuestro propio reloj interno. Para ello necesitamos recordar cómo funciona el contador binario. Entonces, vean que en este ejemplo tenemos, bueno, esos Q, corchetes cuadrados, 3, 2.0. Aquí hay un error, contador de 4 bits sería ese, ¿verdad? Eso es un errorzazo ahí. Entonces, esa es la nomenclatura que utilizamos en Verilog. Q3 2.0 es 4 bits, no 3, como dice ahí. Yo lo corrijo igual que el anterior. Creo que el anterior no hay que corregirlo, este sí que hay que corregir. Bueno, entonces tendríamos un contador aquí de 4 bits, que entonces esta rayita indicaría aquí un cuatrito, ¿verdad? Y tiene un enable, ¿verdad? Que va a funcionar muy parecido, ya lo vamos a ver, al enable del flip-flop D y un RST que me va a tirar la cuenta a cero, no importa dónde esté, ¿verdad? Claramente él necesita el reloj aquí del sistema para poder ir contando los ciclos de reloj. Entonces un contador cuenta ciclos de reloj. Entonces, así como está, con un contador de 4 bits que me permite contar desde 0 hasta 15, ¿verdad? O sea, 16 números. Yo tendría este comportamiento. Si yo lo dejo, o sea, si yo le meto nada más el reloj y él está en enabled, entonces él me va a contar 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasa si yo mato el enable, lo bajo? En el próximo ciclo del reloj, él me va a mantener la salida, va a entrar en el estado de memoria. Y si yo lo reinicio, ¡pum!, lo tiro a ceros, ¿verdad? No importa por dónde iba, no habíamos llegado a 15 y yo no había habilitado de nuevo el enable. Déjenme ver nada más si aquí hay algún errorcillo. No, no hay ningún errorcillo. Él se cae. Aquí, bueno, puede ser que llegue a 5 si lo vemos bien. Puede ser que llegue a 5 porque yo lo bajé despuesito del flanco. ¿Lo ven? Aquí hay probablemente un punto de mejora en esta presentación y eso llegue a 5. Entonces, al final, como ya va a estar en enable, esto me va a conservar en 5. Bueno, lo que quiero es ejemplificar el funcionamiento. Eso sí tiene un puntito de mejora ahí, la gráfica. Es importante entonces saber que el contador tiene 10 nanosegundos. Por lo tanto, vamos a ir contando flancos de reloj hasta que contemos un segundo. Es importante esa parte. Bien, para ello, entonces yo lo que tengo que decir, ok, tengo que encontrar un número X que multiplicado por 10 nanosegundos me dé un segundo. Es una simple división, ¿verdad? Entonces, un segundo pasa a ser dividido por 10 nanosegundos. Eso quiere decir que es 1 dividido por 1 por 10 a la... No, ¿verdad? Sería 10 por 10 a la menos 9. Entonces, si yo hago eso en la cálculo, por aquí lo tenía, ese no es, me adelanté un paso. Creo que es, ya dije que no era, ¿verdad? Me parece que es este. Ven, entonces 1 dividido entre 10 a la menos 9, ¿verdad? Que es esta partecita es del exponente y este es el 10 veces, o sea, 10 nanos. Esto me va a dar 100 millones o 10 a la 8. ¿Cómo sé que esos 10 a la 8? Bueno, tengo varias maneras. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa es una manera. Otra es, si no quiero pensar mucho, lo pongo en una calculadora, le digo, bueno, ¿cuánto es 100 millones en binario? Esto se complica un toque más porque si ustedes lo ven acá es eh, 4, 8, eh, 12, 16, 20, 23. Y ven que aquí hay un cero a la izquierda, no cuenta, entonces le sumamos 24, era aquí más bien. Sí, 24 y le sumamos 3 son 27 bits, ¿verdad? Entonces quiere decir que para poder representar 100 millones en binario, yo necesito
27 bits. ¿Cómo llegué a eso? Bueno, si no tengo calculadora, entonces tengo que plantear una ecuacióncita, ¿verdad? Bueno, ver que lo que quiero con esto es tener un segundo en alto, un segundo en bajo para un periodo total de 2 segundos. Eso nos llevó a que es 10 a la 8 con el cálculo que ya vimos. Y ahora, ¿cómo represento esto en binario? Ya vimos que son 27 bits, pero ¿cómo se hace matemáticamente? Matemáticamente lo que tenemos que usar es el logaritmo en base 2 del numerito que queremos representar. Esto nos debería dar entonces un numerito de 27 que coincide con lo que acabamos de ver en la calculadora, ¿verdad? Esto es importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque ese es el número de veces que tengo que contar yo 10 nanosegundos para que en total tenga un segundo. Entonces puedo subir la señal de salida, bajar la señal de salida cada segundo y tener un periodo de 2 segundos al final. Para ello, entonces necesitamos implementar un contador que tenga 27 bits, ¿verdad? Y con eso ya yo soy capaz de contar 100 millones o 10 a la 8 veces 10 nanosegundos para tener un segundo. Este es la misma cosa, ¿verdad? Nada más que es un contador más grande que tiene 27 bits, porque vemos acá que son 20, desde el bit 26 hasta el bit 0. De nuevo, así es como se maneja en Verilog, ¿verdad? Entonces, si queremos 27, tendríamos que representar de 26 a 0, 27 bits. Este no tiene el mismo error que tiene este, entonces aquí debería ser un 4 y aquí un 4. Ok, bueno, dicho lo anterior, que ya sabemos cómo contar un segundo. Ahora bien, ¿qué hago yo con ese conteo? Cuando ya encuentro 10 a la 8 veces 10 nanosegundos, es decir, un segundo, necesito disparar algo que diga, "Ah, ok, ya pasó". Ok, entonces para ello, ¿cómo podríamos solucionarlo? Conectándole un comparador, es una opción, ¿verdad? Entonces, al conectar un comparador, lo que queremos básicamente es decir, ok, la salida del contador yo la voy a meter en una de las entradas del comparador y lo voy a comparar con el número quemado o con el número que ya sé que tengo que contar. Entonces, esto lo que le va a decir al sistema es, ok, cuando el contador me llegue a 10 a la 8 veces 10 nanosegundos, por favor, pues dígamelo. Entonces, la forma de decirlo, como les decía, es con un comparador que tiene que ser de 27 bits, donde la entrada esta tiene que ser de la misma dimensión que la otra entrada, es decir, A igual dimensionalmente iguales, ¿verdad? Es decir, A igual a B en términos de tamaño. Y cuando eso suceda, el comparador me va a decir, ok, ahora A es igual a B y me va a subir la señal. ¿Ok? Cualquiera diría, listo, con eso me la juego. Sin embargo, veamos el detalle. ¿Ok? Ok, yo le conecto el contador de 27 bits a mi comparador para decir, ok, listo, ya conté un segundo. Ahora bien, todo eso asumiendo que la salida de mi sistema es igual a cero. ¿Ok? Entonces, tenemos que iniciar de alguna manera, ¿verdad? Luego tenemos que tomar en cuenta cómo realmente estar conmutando. Bien, dicho eso, yo tengo que encargarme de reiniciar mi contador cuando siga, porque como ustedes pudieron verlo, el número 10 a la 8 no es 1, 1, 1, 1, 1. ¿Qué va a pasar? Si yo no reinicio este amigo, él va a seguir contando 10 a la 8 y va a seguir para arriba, porque él tiene capacidad de más conteo. Es decir, 27 bits no me llegan a 10 a la 8 y ya, sino que él va a seguir contando. Entonces, cuando esto suceda, yo tengo que encargarme de reiniciarlo o tirarlo a cero para volver a contar 10 a la 8. Ok, entonces ese reglito parece muy evidente. ¿Por qué le pusimos una OR acá? Porque debe haber una posibilidad de llevar el sistema a un estado conocido, como ya todos sabemos, ¿verdad? Bien, entonces por acá parece que ya vamos muy bien encaminados. Sin embargo, ¿qué pasa? Yo llego y digo, ok, cuento aquí, pum, 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 0, 1, 2, 3. Aquí obviamente estoy asumiendo que este enable es 1, ¿verdad? Eh, cuento todos los pulsos hasta que se da el numerito que yo ando buscando, es decir, cuando este amigo es igual a este, lo que va a pasar es que en el siguiente flanco positivo del reloj interno del sistema voy a tener A igual a B en 1. Perfecto, eso es súper positivo. Esa va a ser entonces mi salida de reloj. Entonces, ok, entonces sería nada más conectar Y acá. Pues en realidad no. ¿Por qué?
recuerden que él va a seguir contando y entonces lo que va a suceder aquí es que A va a ser distinto de B y esta señal va a bajar. O sea, solo me va a generar un pulsito. Entonces, por eso es que ahora metí aquí la tabla de verdad del flip-flop D para ver cómo podríamos usar el flip-flop D para hacer ese, o sea, para detectar ese flanco y como yo sé que el flip-flop D tiene una capacidad de memoria, de pues guardar el flanco y decir, ok, no, ya pasó, pero guárdeme el dato un segundo hasta que vuelva a ocultar de nuevo. Ok, entonces en teoría yo nada más debería de pegar un flip-flop D ahí a la salida del comparador. ¿Cómo? De yo nada más digo, ok, perfecto, aquí en D pongo el valor que quiero a la salida y listo. Entonces, bueno, entonces cuando esto pasa, y recordando aquí la tabla, vamos a ver, entra, este EN va a estar positivo únicamente un ciclo de reloj. Entonces, en ese ciclo de reloj yo lo que tengo que hacer es conmutar la salida. Y como él baja, ¿verdad? Como baja, él solito baja, entonces me va a conservar en memoria. Recordemos que es un circuito secuencial nuevamente. Es decir, pasamos de cualquiera de estos dos estados a este. Y él va a decir, ok, déjeme en la salida lo que estaba antes, en el pasado. O sea, el Q futuro va a ser lo que estaba en Q. Entonces ahí de esa manera voy a mantener el valor que tenía. Ok, perfecto. Bien, resulta que entonces ya logro, ¿verdad? Algo así, como A igual a B baja, entonces en el siguiente ciclo de reloj, como ya yo lo bajé, mantengo Q. Perfecto. Esa partecita yo la tengo que registrar en ese flip-flop D, pero veamos un detalle. Si yo pongo un 1 aquí en D, y bueno, asumimos que ya empezó en cero, perfecto. Como ya empezó en cero, como yo puse un 1 acá, cuando pase este enable, D va a ser trasladado a Q, el estado futuro. Al ser trasladado a Q, ya yo tengo 0, 1, contados con un segundo. Entonces, en un segundo voy a tener 0 en la salida y en el otro segundo voy a tener 1. ¿Qué va a pasar en el tercer segundo? No hay cambio en D. Y al no haber cambio en D, entonces no voy a tener lo que quería, voy a tener un segundo y un montón de segundos en alto. Entonces, ¿qué podría hacer? ¿Cómo yo puedo arreglar ese problema? Vean que entonces, si yo empiezo en cero, ¿verdad? Y digo, ok, yo empecé en cero y como esto funciona hasta el siguiente flanco de reloj, lo que podría hacer es retroalimentar la salida a la entrada del flip-flop. Pero para hacerlo, necesito hacerlo con un negador para que el siguiente sea el opuesto. ¿Ok? Entonces, si yo empecé en cero, en el siguiente ciclo del reloj, ¿verdad? Ojo, empecé en cero, ¿verdad? Aquí, Q igual a cero. Este Q corresponde a este, pero podemos verlo acá también. Si yo empecé en cero, aquí lo que voy a tener puesto aquí es un 1. Entonces, cuando suceda este pulsito en enable, él va a hacerle caso a lo que dice la tabla. Entonces, se habilita enable traslado de a la salida. Entonces, como yo lo que tenía era un 0 acá, de este lado tengo un 1, él me traslada un 1. ¿Ok? Al trasladar el 1, se me invierte Q. Y como se me invierte Q, ahora tengo un 1 acá y un 0 acá. ¿Para qué? Para que en el siguiente ciclo de reloj me traslade 0. Y así voy 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y contados con un segundo. Entonces, con esa señal, así como está, con ese circuito, así como está, yo debería de tener una salida de esta manera. Un segundo en cero, un segundo en uno, un segundo en cero, un segundo en uno. Y ya logré el objetivo con el que iniciamos este video. Entonces, ahora lo que quiero es que lo implementen en Verilog y lo revisamos en la clase. ¿Ok? Esta parte, ya con esta explicación, es simplemente crear los módulos, conectarlos y simular. ¿Verdad? Eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, chicos, nos vemos en la clase. Gracias.